Bueno, Eh, ya. Hola, muy buenos días. Yo soy Cristina Carril de Ediciones Carena y estamos con Emir Sader de el libro Lula y la izquierda en el siglo XXI, en el cual tratan la historia de las izquierdas en América Latina a través del personaje de Lula. Emir, me gustaría que antes de comenzar o para comenzar dieras como una pequeña, quién eres, una pequeña biografía de ti y de qué trata un poco más, en tus palabras, el libro. bueno, esta es la segunda edición brasileña del libro. El libro fue publicado también en Argentina, en Chile, además de España. Voy a ser muy breve porque a pesar de estar muy bien, yo cumplo 80 años este año, bastante. Entonces imagines cómo voy a hacer un resumen No. de lo que he vivido hasta ahora. Nací en São Paulo, me egresé de la universidad en filosofía, fui profesor a lo largo de todo el tiempo hasta retirarme, ¿no? Por la dictadura en Brasil viví en el exilio un tiempo, ¿no? Viví en Chile, viví en Argentina, viví en Cuba, retorné a Brasil, retomé mi cargo, sigo siendo profesor universitario ahora en Río de Janeiro. Fui autor de libros, no sé si ustedes conocen la enciclopedia latinoamericana, ¿no? Que fue, yo creo, el libro más... Eso justamente entrando en tema, porque América Latina en este siglo ha vuelto a ser un Mm, protagonista político importante. eso. Entonces, ¿por qué me metí a hacer ese libro? El libro no es sobre Lula, es sobre la izquierda del siglo Mm. XXI, pero Lula es el mejor protagonista de esa izquierda. América Latina ha sido víctima en la última década del siglo pasado del neoliberalismo. Todos los países, salvo Cuba, se han vuelto neoliberales. Y en sus modalidades más radicales, ¿no? Hay que recordar que el neoliberalismo llegó en América Latina a través de la dictadura de Pinochet y de ahí se alargó Sí. por todo el continente. Entonces, justamente por ser víctima privilegiada del neoliberalismo, América Latina ha sido la gran protagonista de este siglo, con reacciones al neoliberalismo. Surgimiento de gobiernos que yo llamaría post-neoliberales, ¿no? Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, en la primera ola, que ya es un fenómeno extraordinario. ¿Qué caracteriza a estos gobiernos, no? En lugar de los ajustes, del privilegio de los ajustes fiscales, privilegio de políticas sociales. América Latina es el continente más desigual del mundo. Mm. Cualquier gobierno popular privilegia política social. Y Brasil es el país más desigual del continente más desigual. En segundo lugar, resgate del papel activo del Estado en lugar de la centralidad del mercado. Y en tercer lugar, privilegio de los procesos de integración regional, intercambio sur-sur, en lugar de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, esos gobiernos ya se han caracterizado por esos rasgos que yo definí como post-neoliberales. Oye, Emir, y cuéntanos un poco cómo fue el proceso como de recopilación de fuentes, de selección de fuentes, qué fue como lo más complejo de esa recopilación y selección de fuentes. Bueno, yo he circulado mucho por América Latina, incluso porque he sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, he dirigido por 6 años a Claxo, entonces de alguna manera conozco lo que ha vivido América Mm. Latina, especialmente en este siglo. Y me di cuenta que era indispensable valorar y contar cómo fueron nuestros procesos de reversión del neoliberalismo al postneoliberalismo, ¿no? Eso me permitió, esos viajes me permitieron conocer las experiencias concretas, particularmente de esos 6 países, pero también, claro, he conocido, y eso está a lo largo del libro, a países como México, como Colombia, que han también revertido el neoliberalismo y han hecho de América Latina la única región del mundo con Mm. gobiernos antineoliberales. Y como el neoliberalismo es la ropa actual del capitalismo, es fundamental saber cómo anda la lucha antineoliberal. Preguntarse por España y preguntar de cómo anda el neoliberalismo y cómo anda el postneoliberalismo, por Portugal, por, por Francia, etcétera. Y América Latina yo diría que va bien, con problemas, etcétera, pero ha pasado por esa primera fase,
ha tenido reversión de esos gobiernos, algunos con golpes, como en el caso de mm, Bolivia y de Brasil, con reversión posterior, otro por elecciones perdidas, como el caso de Argentina, de Uruguay, pero que se han recompuesto. Entonces estamos de alguna manera en la segunda ola de los gobiernos post-neoliberales en América Latina. Hubo problemas de conocimiento más directo por la pandemia, pero ahora yo vuelvo a circular y a conocer y a entrevistarme y a investigar. Por eso que hay un capítulo final del libro que es un anexo ya posterior mm. a la pandemia. Oye, Emir, ¿y qué fue lo que más te costó escribir del libro? En cuanto a los capítulos, em, ¿qué fue lo que más te costó o dificultó escribir ahí? Bueno, es una aventura escribir un libro hoy Mm, día, ¿no? Con el ritmo, la dinámica que cambian las cosas, incluso en la misma América Latina. Yo lo revisé, me di cuenta que todo libro que uno saca la segunda edición hay que revisarlo por entero, sea por errores, sea por cambios de situación. Entonces lo revisé por entero y lo amplié con un capítulo nuevo, ¿no? mm, Entonces lo más difícil, yo diría, es el ritmo que el mundo está cambiando para una dirección o para otra en este siglo. Me imagino escribir un libro sobre España hoy día, mm, las dificultades que tiene para que sea un libro contemporáneo, para que cuando salga el libro, él esté todavía actual. Entonces fue importante sacar una segunda edición, revisarlo y ampliarlo con actualizaciones, con un capítulo nuevo, ¿no? Esto yo creo que lo más, si fuera a escribir un tercer edición hoy día, claro que había que agregar otras cosas, ¿no? mm. Oye, Emir, ¿y qué es lo que crees tú que es como el aspecto más valioso del libro? ¿O qué es lo que te aportó a ti como persona y crees tú que podría servirle a las personas, a lo que al lector en el libro? Yo creo que poner el neoliberalismo como eje Mm, de todo. El capitalismo salió de su época desarrollista, digamos, ¿no? mm, Como decía uno de los principales introductores del neoliberalismo, el Estado ha dejado de ser solución para ser problema, ¿no? Entonces, mm, un viraje importante en todo el escenario político internacional. Y había que ver cómo eso ha influenciado en América Latina. Entonces, hay que hacer el termómetro del neoliberal. El neoliberal quiere mercantilizarlo a todo. mm, Evaluar un país es saber de qué manera todo se ha vuelto mercancía y ha dejado de ser mm, derechos. Cuánto ha avanzado la salud privada a expensas de la salud pública, la educación mm, privada a expensas de los derechos educacionales públicos. Entonces, eso es lo que propone el libro, ¿no? Evaluar el estado actual del neoliberalismo y de la superación del neoliberalismo. De ahí la, la, el privilegio que se da a América Latina, no porque sea mi continente, sino porque ha sido y sigue siendo el mejor protagonista de la izquierda en el mundo. Yo diría que los grandes líderes de izquierda en el mundo hoy vienen de ahí, O sea, vienen bueno, luchando. de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, bueno, en Chile salió democráticamente Salvador Allende en el 70, en plena crisis de la Guerra Fría. No, claro, hay inestabilidades, Mm, sea por dificultad de implementar. Es difícil implementar un mm, modelo en una región, mm, un modelo que es hegemónico en el mundo. El sí, capital especulativo circula por todo el mundo y penetra en todos los países. El capital especulativo financiero es el eje del neoliberalismo y viene desde afuera también. Entonces no es sí, solo sí. un tema de lucha nacional, sino que tiene que ver con la correlación de fuerza a nivel Mm, internacional. Miramos con esperanza cuando Portugal y España tienen gobiernos más progresistas y con tristeza de que haya eventuales derrotas mayores en España, como hay en otras regiones mm, también, ¿no? sí. Oye, Emir, ¿y por qué partir el libro con el periodo de la Guerra Fría y las dictaduras militares, cívico-militares en América Latina y el Plan Cóndor? Bueno, porque fue el periodo histórico Mm, inmediatamente previo a esto, ¿no? Cuando había dos grandes bloques enfrentándose. El fin de la Guerra Fría terminó con algo inesperado, ¿no? Por la primera vez una gran potencia mundial se deshace como que desde adentro, ¿no? Con presiones de afuera, que fue el caso de la Unión Soviética.
y parecía como si Estados Unidos pasara a ser la única gran potencia en escala mundial durante mucho tiempo. Pero no, hay que retomar eso para saber por qué no se dio aquello, ¿no? En gran medida porque China ha salido de sus 2 siglos de opresión externa, de decadencia, ¿no? Con la guerra del opio, etcétera. Y por otra parte, porque han surgido liderazgos regionales, ¿no? Que han desembocado en lo que son los BRICS, que son la alianza entre China, Rusia, Brasil, África del Sur y África del Sur y no, hay un otro de Asia, Sí. no, no es India, es China por el lado de, bueno, lo que son los BRICS hoy. Entonces hay que volver atrás para saber por qué la Guerra Fría terminó y no desembocó en la hegemonía única de Estados Unidos, sino un nuevo mundo multipolar en que Estados Unidos lucha por ser la gran potencia hegemónica y los BRICS son la resistencia a aquello, luchan por un mundo multipolar. Emir, ¿y qué significa para ti el personaje de Lula? La, ¿El qué de Lula? el personaje de Lula, o sea, ¿qué significa para ti Lula? Porque No, has unos, sido coetáneo a él también, entonces han tenido a lo mejor una historia más o menos en conjunta no, en ese periodo. uno subestima la trayectoria personal de un tipo que nació en la región más pobre de Brasil, interior de Pernambuco. Ha tenido 12 hermanos, 8 han sobrevivido. Ha tomado café con leche por primera vez a los 5 años. Antes era harina mezclada con agua. Ha viajado 13 días para llegar al sur de São Paulo, donde ha sido limpiabotas, todas las profesiones más pobres de los. Después se ha vuelto líder obrero, líder sindical, candidateado a la presidencia de la República, derrotado 2 veces, pero finalmente llegó allá. Usted sabe que el tipo que lo condenó, el juez Moro, lo ha condenado a 9 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque Lula perdió un dedo en la máquina. Entonces tiene 9 dedos y medio, la manera de Mm. desmoralizar, ¿no? Como si no fuera una trayectoria de valor aquello, ¿no? Y hoy no solo el brasileño más importante, ¿no? Comparable comparable con Pelé, pero además yo diría que es el líder político más importante del mundo contemporáneo, que personifica todos esos planteamientos que él ha hecho en Europa, ¿no? Desdolarización de las monedas, Mm. negociación con el Papa de fin de la guerra de Ucrania, de lucha contra la miseria, contra la pobreza. Entonces es un orgullo muy verlo hablar ahí en frente a la Torre Eiffel en París y ser ovacionado. Es un orgullo muy grande tener un tipo con esa trayectoria, con ese origen y que hoy tiene una proyección de ese tamaño y que es el único que puede reunificar a Brasil, hacer con que la economía ha vuelto a crecer, los datos económicos todos son positivos. No va a ser el mismo gobierno Lula de antes, porque tiene 2 herencias pesadas. Presidente del Banco Central nombrado por Bolsonaro y que establece y mantiene la tasa de interés 14,75, Mm. altísima, y también un Congreso con mayoría conservadora. Entonces son 2 obstáculos que tiene que lidiar todo el tiempo. Cuando envía cada proyecto al Congreso hay que negociar con los partidos de centro derecha incluso, etcétera, y está logrando que la economía vuelva a crecer, pero crecimiento de un 2%, que antes no era nada, ahora es algo, ¿no? Porque la tasa de interés frena la posibilidad que la economía vuelva a crecer mucho más. Emir, y en tu opinión, ¿qué depara el destino, el futuro de Brasil y América Latina? Y no solamente a lo mejor si te podrías arriesgar a no solamente América Latina, sino a nivel europeo, con estas nuevas izquierdas. ¿Tienes esperanza en el futuro que viene? Yo creo que sí. Yo creo que América Latina tiene 3 países, casi 4, sólidos en el antineoliberalismo, ¿no? México, Colombia y Brasil. Tiene más otros, Bolivia, Honduras, etc. Tiene una victoria muy probable
del candidato Rafael Correa en Ecuador. Entonces América Latina sigue siendo una región mayoritariamente progresista, antineoliberal. Estados Unidos nunca ha estado tan aislado en América Latina. Sus aliados tradicionales, ¿quiénes eran? México, no lo es. Chile, tampoco. Estados Unidos está muy aislado en el continente, ¿no? Y está sustituido por un proceso de integración latinoamericana con CELAC, etcétera, que sustituyen la OEA, que era un organismo en que predominaba la hegemonía de Estados Unidos y de Canadá. Ahora no, integración latinoamericana con solo los países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Entonces yo veo un futuro positivo en América Latina, ¿no? En parte depende de que el liderazgo de Lula se consolide más también en escala internacional. Emir, ¿y cuáles serían como los aspectos como más valiosos para poder promocionar tu libro? Más valioso para... Para poder promocionar el libro, así como en redes sociales, hacia la gente, de cara a la gente. ¿Cómo podrías, como que, bajo qué aspectos podrías como promocionarlo? ¿O qué aspectos podrías decirle a la gente, mira, esto te va a servir para esto, esto y esto, para las siguientes cosas, por ejemplo? En lo individual, yo diría recorrer la trayectoria de Lula y cómo un tipo así tiene tanta proyección internacional. En lo substancial, yo diría que es la pelea neoliberalismo-antineoliberalismo. La fuerza del neoliberalismo, ¿hasta cuándo está la fuerza del neoliberalismo? ¿Cuándo América Latina encontrará aliados en Europa, en Estados Unidos, que puedan participar de esa lucha de superación del neoliberalismo? Estudiar qué es lo que es, por qué se ha implantado, qué debilidades tiene y qué futuro tiene el neoliberalismo y el rol de América Latina en esa pelea. Oye, Emir, y tú a lo mejor, mira, yo soy fan de Galeano, no te lo voy a negar, soy fan de Eduardo Galeano. Tú a lo mejor podrías decir que Las Venas Abiertas de América Latina podría ser un libro complementario para este. No, fundacional, digamos, no complementario. Las raíces de todo Sí. viene de mi querido amigo Eduardo Galeano. Ese fue el comienzo. Yo creo que América Mm, Latina surgió para el mundo como tema, como mm. historia, con las venas abiertas de América Latina, ¿no? Ahí comienza todo. Si alguien quiere leer algún libro antes del mío, que sea Las el libro Venas de Abiertas. Galeano. Bueno, es que ese es un libro infaltable que todo el mundo debería leerse a mi juicio. Oye, Emir, ¿y a qué personas podrías recomendarle? ¿Qué edades, parámetros de gente que está estudiando? ¿A partir de qué edad? Si son para niños más pequeños o para gente más adulta. ¿Qué otros libros o qué O, libros o- hoy día yo recomendaría no, para que leyera? ¿para qué libros leerías? ¿Qué libros, además del tuyo, recomendarías para complementarios para que la gente supiera más de las izquierdas? Mira, yo creo que el primer gran historiador del siglo XXI publicado en España es el inglés Peter Frankopan, Sí, eh, porque toda la historiografía del siglo XX, con todos los queridos autores, empezando por Eric Hobsbawm, con licencia, sí, diré que todos eran eurocentristas. sí. Perdón, con toda la obra extraordinaria que tiene, ¿no? Pero Frankopan reescribe la historia, incluyendo a Asia, incluyendo a China, y su libro más reciente es la Ruta de la Seda, cómo China Mm. reconstruye sus vínculos comerciales con todo el mundo. Es mi autor contemporáneo preferido, Peter Frankopan, que espero que se haya leído también en España. Es un gran autor. Hay dos libros más importantes de él. El último es La Ruta de la Seda. Recomendaría mucho. Oye, ¿y para qué edad podrías recomendar tu libro? Para qué edad más o menos estaría bien leerlo, por ejemplo? ¿Para gente de qué edad? Para edad. Edad del alto de la sabiduría de mis 80 años, yo diría que todas las edades. Ah, Entender maravilloso. el mundo, entender el mundo hoy es entender la historia del mundo. Yo me egresé en filosofía, pero si pudiera, habría hecho curso de historia, ¿no? Mm, Que nos dan el desarrollo. Historia no como historiografía,
sino como diría Marx, la síntesis de todo, ¿no? De la economía, de la política, de las relaciones sociales, ¿no? Y, y antes de todo, yo diría las obras de Marx, Mm. que como dijo Sartre, sigue siendo la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Quieren empezar más despacito, Manifiesto Comunista. Sí, bueno, ese es un gran libro también. Bueno, Emir, antes de terminar, quiero hacer una pregunta que no tiene mucho al caso. ¿En qué años viviste en Chile? Por primera vez, yo estuve en el 70. ¿Estuviste Primera en la vez época en de el Salvador 70. Allende? O- Yo estaba en Brasil cuando apareció un tipo economista y dijo, va a haber un presidente socialista en Chile. Mm. ¡Estás loco! Ahí 2 meses después estaba exiliado, llegando en Chile, viviendo a 2 cuadras de la Moneda, el Ah, mira. Palacio de la Moneda de Allende, ¿no? Después estuve todo el tiempo hasta el golpe y después volví a la clandestinidad varias veces. Mm, En este libro yo hago una referencia muy narcisista, que es un homenaje a mí mismo, un homenaje a los nombres políticos, nombres de guerra que tuve en la clandestinidad. Entonces, una parte fue en Chile para Iván, Tales, Silvio, Julio Gómez, Sergio Andrade. Para varias gente yo soy conocido por Sergio, por no sé cuánto. He vuelto en la clandestinidad, yo era de Mir muchas veces, y después he vuelto cuando hubo el referéndum que mm. Pinochet perdió. Y estoy yendo a menudo, voy ahora para los 50 años del golpe. Que es una gran En conmemoración 11 de septiembre, 50 años del golpe. del golpe. Oye, Emir, y otra pregunta que, bueno, yo soy de Chile. ¿Qué piensas sobre lo que está pasando en Chile ahora? ¿Le ves algún futuro? ¿Le ves buen futuro a lo que está pasando? En Chile. Sí. Es una pena porque yo había estado en 2019 Mm, allá. Boric era un líder estudiantil. mm, Como dicen allá, su primer empleo fue presidente de la República. De sí. tal manera fue explosivo todo aquello. Pero esa derrota del referéndum fue muy grave, grave, compromete el referéndum, Mm, porque todas aquellas movilizaciones desembocan en la reivindicación de la Asamblea mm, Constituyente. Y de repente hubo una derrota brutal que ya compromete, cualquier manera que sea, lo que pase en diciembre, como sea, quedará la Constitución pinochetista actual. Y si hay cambios, será en la misma dirección. Entonces, es una pena. Eso no compromete necesariamente todo el proceso mm, político, pero ese aspecto que era un eje central de la reivindicación 2019 está comprometido, ¿no? sí, es Entonces, verdad. espero, volviendo ahora, yo vuelvo a ser comentarista internacional en la televisión brasileña como era antes, ¿no? Voy a hacer entrevistas y todo con el mismo Boric, espero y todo, para entender un poco lo que puede, qué horizontes nuevos, positivos puede volver a tener Chile. Pero yo no estaba, yo estuve un poquito antes de las manifestaciones, pero el que mira las escenas de las manifestaciones, una cosa que nunca había habido en Chile, Sí, la masividad de manifestación, impresionante. no, es que era impresionante. Yo aún no me había venido para España en esa fecha y fue impresionante. Era otro Chile. ¿Usted de dónde es? ¿Nació dónde? Yo soy de Santiago Santiago de... sí, de Chile, soy de Ah, Santiago de Chile. y, Sí, soy de Chile. porque hay varios Santiago, ¿no? Entonces, Sí, Santiago de Chile. sí, soy de Santiago de No, Chile. yo tengo un cariño extraordinario por todo lo que he podido vivir allá, ¿no? Incluso porque he perdido a mi compañera que fue secuestrada y quedó desaparecida, ¿no? Luchando contra la dictadura. Mm, Ya en Argentina, cuando salimos de Chile fue en Argentina, pero mm, pasé mucho tiempo sin volver y con mucho cariño vuelvo a pisar esas calles mm. nuevamente, como dice Ah, Pablo Milanés. sí, sí. Bueno, Emir, ha sido un gustazo conversar contigo. No sé si quieres decir algunas palabras finales como para motivar la lectura de tu libro, para incentivar yo creo que tu libro es una visión para el futuro que puede complementar todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Si quieres a lo mejor leer algún fragmento, sería No, maravilloso. citas que pongo en la abertura, una de Perry Anderson, y Ujú. cuando finalmente la izquierda llegó al poder, había perdido la batalla de las ideas.
La gran batalla es la batalla cultural, la batalla de las ideas, de la hegemonía ideológica, ¿no? Álvaro García Linera, mi gran amigo, gran dirigente boliviano. Toda victoria política es precedida por una victoria en el campo de las ideas. Y toda derrota es precedida por una derrota en el campo de las ideas. Gilberto Gil, de Brasil, el mejor lugar del mundo es aquí y es ahora. Brasil y Tal cual. América Latina. Tal cual. Ya, Emir, muchas gracias Me por manda tu tiempo. después para hacer circular la entrevista. Ya me Ya, yo manda después. la, yo la, le voy a pasar el archivo a mi compañera del vídeo para que ella lo pueda como que dejar un poco más mono y poder que se pueda difundir en redes sociales. Si ahora tú no me, Hagan los arreglos que les parezcan, sí, si nos detalles, podrías cosas. enviar una foto tuya con el libro para ponerla como de al principio del vídeo, ¿La van a sería, sacar ahora? Si hago así, ¿la sacan o no? no, lo ideal, o sea, lo ideal es que quede, nos la envíes tú como una Pero selfie o algo así como en más, este momento no estoy en Río de Janeiro donde tengo la edición que mostraste. pero puede ser con Entonces, la tuya también, puede ser con la tuya, puede ser con la que tienes tú en portugués. a fin de mes estoy allá. Puedo mandar la otra si prefieren. Como quieras, si quieres mandárnosla con el libro en portugués o con la otra, no hay ningún problema. Igual nosotros la Bueno, publicaremos ya a principios de la otra semana. Así a que si no, principio, de la a otra principio semana, está del bien, principio ok. del mes de julio. Sí, yo hablo un poco rápido. Así que, pero si cuando tengas tiempo la podrías enviar. Bueno, como Hago tú así. prefieras. Sí. Bueno, Bueno, Emir, muchas gracias y que te vaya hay muy que, bien y que tengas un lindo día. gracias por Adiós. publicar el libro, por hacer esa entrevista muy, muy simpática. Espero encontrarlos en España. Bueno, muchas gracias a ti y nos vemos pronto.